Sean bienvenidos nuevamente a este repaso del subtema 7.2, que es radiación. Esto de la materia de ingeniería de materiales no metálicos, a cargo del profesor Hugo Rojas Chávez. Mi nombre es Alonso Salvador, estudiante de ingeniería mecánica de tercer semestre en el Instituto Tecnológico de Tláhuac 2. Comencemos. El tema está dividido de la siguiente manera. Tenemos una introducción. Vamos a ver qué son las ondas electromagnéticas, esto con la finalidad de qué es lo que se está hablando en el espectro electromagnético. Asimismo hablaremos un poco sobre la luz visible y los rayos ultravioleta. Posteriormente a ello tenemos unas conclusiones y se mostrarán las fuentes de consulta. Para empezar, aquí tenemos nuestro símbolo universal de la radiación. Este es el que vamos a encontrar en algún producto o material que es dañino. Bueno, inicialmente, para empezar a hablar sobre la radiación, vamos a tener en cuenta que este fenómeno de la radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas, llámese rayos UV, rayos gamma, rayos X, los radios de televisión, etcétera, se llama radiación electromagnética, mientras que la llamada radiación corpuscular es la radiación transmitida en forma de partículas subatómicas, como son la partícula alfa, la beta, los neutrones, etcétera, que se mueven a gran velocidad con apreciable transporte de energía. Para empezar a entender un poco más sobre este tema y desglosarlo, iniciaremos con la definición de qué son las ondas electromagnéticas. Posteriormente veremos el espectro electromagnético y haremos énfasis en dos puntos: en la luz visible y los rayos ultravioleta. Esto como ejemplo referente al tema de radiación. Ondas electromagnéticas. Se define la propagación como un mecanismo de transporte de energía en el espacio y en el tiempo. Una onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad en un medio determinado. Por ejemplo, hay propiedades con la densidad, como la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético. Los ejemplos de medios de propagación son el aire, el agua, un metal o el vacío. Una onda electromagnética es la propagación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos producidos por una carga eléctrica en movimiento. Las principales características de las ondas electromagnéticas son las siguientes. La primera es de que no necesitan un medio para propagarse, pueden propagarse en el vacío o en cualquier otro medio. También son tridimensionales, se propagan en las tres direcciones del espacio, como se muestra en la imagen. En los planos cartesianos eje X y eje Y y Z se puede apreciar que se desplazan en las tres direcciones. Y también se dice que son transversales. La perturbación se produce perpendicularmente a la dirección de propagación. Espectro electromagnético. Anteriormente definimos lo que es una onda electromagnética. El espectro electromagnético se va a basar en ese principio a través de ondas. Esto se puede definir que al flujo saliente de energía de una fuente en forma de ondas electromagnéticas se le denomina radiación electromagnética. Esta radiación puede ser de origen natural o artificial. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las frecuencias posibles a la que puede o se puede producir radiación electromagnética. Estos números de ciclos de la onda van por unidad de tiempo. Aquí podemos ver la escala en esta imagen, donde va ascendiendo. Empieza en transmisión de energía eléctrica y termina hasta los rayos cósmicos. En la parte de arriba la escala viene en frecuencia,
y en la parte de abajo la escala está en la longitud de onda en metros. Entonces, aquí podemos ir viendo la escala cómo va ascendiendo en transmisión de energía eléctrica, luego sigue la radiodifusión, la onda corta, las ondas de televisión, las de radio, las de radar, viene el infrarrojo, después sigue la ultravioleta. Aquí en este espacio entre infrarrojo y ultravioleta viene la longitud de onda visible, que es la luz. Esta ya es perceptible al ojo humano mediante los colores del arco iris que normalmente nosotros hemos apreciado en alguna ocasión. Esta visión viene cerca de los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Posteriormente a la luz ultravioleta siguen los rayos X, posterior los rayos gamma y termina con los rayos cósmicos. Aquí cabe mencionar que entre más grande sea la onda es menos dañina o su energía es menos, pero si la onda es muy pequeña, la onda es muy dañina, o sea, hace que tiene muchísima energía. Tal es el caso de los rayos X o los rayos gamma, que estos ya pueden ser perjudiciales para la salud, y no solamente para la salud, sino también para algunos materiales. Por ejemplo, cuando alguna nave aeroespacial requiere también ciertas protecciones o ciertos recubrimientos para poder salir a la atmósfera y que ese material no sufra daños por la radiación. Por ejemplo, otro ejemplo de recubrimientos que se utilizan está en los trajes de los astronautas. Eso ya es hacia los rayos cósmicos, ¿verdad? Por ejemplo, los rayos gamma se utilizan en hospitales. Ahí ya ayuda, o esos rayos gamma dañan el concreto. Entonces muchas veces el concreto es especial, el que se utiliza ya viene reforzado con otros materiales para evitar ese desgaste que es por los rayos gamma. Tenemos que la clasificación más típica del espectro electromagnético establece las siguientes categorías de radiación electromagnética. Como les venía mencionando, están las ondas subradio, las ondas radioeléctricas, las ondas de microondas, los rayos T, los rayos infrarrojos, la luz visible, rayos ultravioleta. Aquí era el énfasis que les hacía en la tabla. Entre rayos infrarrojos y rayos ultravioleta se encuentra la luz visible. Están después de los ultravioleta los rayos X, los rayos gamma, por último los rayos cósmicos. Bien, aquí posteriormente les voy a hablar un poco de la luz visible, que era lo que estábamos hablando anteriormente. La luz visible es la radiación que el Sol y otras estrellas similares emiten con más fuerza. Es absorbida y reflejada por las moléculas y átomos de la materia, motivos por los que se perciben los colores de los objetos. Además, la luz visible puede ser generada artificialmente, como ocurre por ejemplo en las bombillas, las bombillas incandescentes o los diodos LED, que son los diodos emisores de luz. Aquí les muestro en la figura 3 el espectro visible por el ser humano. Aquí, como les mencionaba, en la tabla del lado derecho está el infrarrojo y del lado izquierdo está el ultravioleta. Dentro de ese rango vienen los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Se denomina espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. La radiación electromagnética en este rango es denominada luz visible o luz, y se manifiesta al ser humano en un conjunto continuo de colores y tonalidades.
El espectro visible se encuentra entre la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta, que reciben sus nombres precisamente por encontrarse sus frecuencias por debajo del rojo o por encima del violeta respectivamente. Bien, ahora vamos a hablar de los rayos ultravioleta. La radiación ultravioleta o UV es aquella radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre los 10 y los 400 nanómetros. Su rango empieza en las longitudes de onda más cortas del color violeta del espectro de luz visible. Inicialmente fueron llamados rayos desoxidantes junto a los rayos calóricos, actualmente conocidos como rayos infrarrojos. Aquí muestro una escala de cómo se clasifican los rayos ultravioleta. La radiación ultravioleta procedente del sol puede causar quemaduras en la piel sin necesidad de calentarla, lo cual explica que la piel se queme en un día frío. Los bronceadores actuales protegen la piel de los rayos ultravioleta eliminando radiaciones que producen quemaduras. Por ejemplo, una de las aplicaciones de los rayos ultravioleta está cuando se necesita hacer alguna esterilización que va de los 240 a los 280 nanómetros. Esto va en conjunto de los rayos infrarrojos. ¿Qué esteriliza? Elimina bacterias y virus sin dejar residuos. También otra de las aplicaciones están las lámparas fluorescentes. Aquí va de los 300 a los 400 nanómetros. La radiación ultravioleta al iluminar ciertos materiales se hace visible debido al fenómeno de fluorescencia. ¿Qué quiere decir esto? Se ioniza gas de mercurio a baja presión y un recubrimiento fosforescente absorbe la radiación ultravioleta y la convierte en luz visible. También se utiliza en lámparas de xenón y halógenas, entre otras. También hay la autenticación de fluorescencia que va de los 230 a los 400 nanómetros. Esto es para el método invasivo y no destructivo para detectar falsificaciones. En esta imagen podemos ver cómo se va atenuando la radiación ultravioleta. En esta nos indica que más del 90% de los rayos ultravioleta las puede absorber las nubes altas. De ahí, la nieve fresca refleja más del 80% de la radiación ultravioleta. El 60% de la luz ultravioleta se recibe entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. La luz ultravioleta se incrementa un 4% por cada 300 metros de altitud. Las personas que trabajan al aire libre reciben entre el 80 y el 90% más dosis anual de rayos ultravioleta que el resto de los trabajadores. En la sombra, los rayos ultravioleta se reducen al menos en un 50%. A 1,5 metros de profundidad la radiación ultravioleta se atenúa un 60%. Y la arena refleja más del 25% de la radiación solar. Hemos llegado al final de la presentación. Como conclusiones tenemos las siguientes. Las radiaciones ultravioletas de la luz solar se ubican entre los componentes ambientales con mayor incidencia en la inducción de daño al material genético. Existen mecanismos celulares que eliminan las lesiones genéticas producidas por los rayos ultravioleta, siendo el mecanismo NER el principal sistema de reparación descrito para los fotoproductos originados. Datos epidemiológicos y moleculares han permitido relacionar el desarrollo de tumores en células de la piel con una excesiva exposición a las radiaciones ultravioleta. En el espectro electromagnético, las ondas comienzan desde las más chicas hasta las más grandes. Esto quiere decir, o se reafirma, que cuanto más chica es la onda, es más grande la energía que proporciona. Por ende, esta va a ser más dañina, tanto para los materiales como para el ser humano. Posteriormente a ello, entre más grande sea la onda, el daño va a ser menor.
Por ello es de que en el espectro electromagnético, las ondas de televisión, las ondas de radio, las ondas de microondas no son tan dañinas y normalmente nos las encontramos en el uso diario o estamos expuestos ante ellas sin tener tanto daño. Caso contrario a lo que se encuentra en laboratorios, como por ejemplo en hospitales cuando sacan radiografías, las ondas son tan pequeñas que sí son perjudiciales. Y por ello requieren un material o un recubrimiento que ayude o evite la propagación de estas.